Entonces vamos a ver la parashá número 32, Bear, está en el texto hebreo, o la porción de palabra número 32, y está como leímos en Levítico 25, verso 1 al 26, verso 2. Y ese Bear significa en español en la montaña. Ar debería ser el orden correcto, pero nosotros lo hemos leído Bear, pegado. Y B es en la ar montaña. Entonces aquí hay una gran división. ¿Qué temas encontramos en esta porción de la palabra? Número 1, encontramos las instrucciones del Shemitah, ¿cierto? O la remisión, como hemos leído allí. Número 2, encontramos las instrucciones del Yobel, ¿cierto? Un tiempo de Yobel o jubileo, como a veces lo hemos escuchado. Número 3, encontramos las instrucciones de la idolatría y del Shabbat, ¿cierto? O del día de reposo. Número 4, encontramos también bendiciones por obedecer. Es decir, que hay un resultado cuando nosotros obedecemos al Eterno, ¿sí? Y primera pregunta que me hice aquí es, ¿por qué la parashá la nombran Bear? Si nosotros vamos a mirar el texto y realmente no solo habla del concepto de Bear, tenemos que tener presente que el nombre de la porción de la palabra va sujeto al primer versículo que se lee. Así, de ahí se ha sacado ese nombre. Pero si nosotros miramos el primer versículo de la palabra que estamos estudiando el día de hoy, es muy claro, dice versículo 1 del capítulo 25. El Eterno habló a Moshe en el desierto, perdón, el Eterno habló a Moshe en el monte del Sinaí, pero aquí vemos que no dice la parashá Bear Sinaí, sino dice Bear en el monte, ¿cierto? Hay que ver que aquí el Eterno nos habla de un par de cosas. Tenemos que tener claro que los sabios dicen que el monte Sinaí era el monte más pequeño con respecto a todos los que estaban alrededor, ¿sí? No era el más alto. Entonces, ¿qué es lo que Hashem quiere de una u otra forma mostrarnos o enseñarnos aquí? Que él escogió ese monte, el más pequeño, porque de una u otra forma lo que más quiere y anhela el Señor de cada uno de nosotros es que miremos ¿qué? Hacia arriba, que confiemos en Él. Esta es una parashá que habla mucho de confianza en Él. Pero fuera de eso, nos dicen que el monte Sinaí fue elegido por la entrega de la Torá o de la palabra, porque es el más bajo de todos los montes de la región. Y si miramos nosotros la palabra Sinaí, encontramos en ella que está relacionada con la palabra Sené, S-N-E, Sené, que otros la traducen como zarza. Recordamos que zarza es la que vemos en la palabra. ¿Y en dónde fue que el Eterno le habló a Moisés? Le habló en el monte Sinaí por medio de ¿qué? De una zarza. Y la zarza es el árbol más bajo del mundo. Para muchos puede ser el más insignificante, pero esto nos quiere enseñar también que nosotros debemos ser supremamente humildes, como la zarza. Aparentemente no sirve mucho, pero tiene una gran connotación. El rabino Rashi habla con respecto a esto, y lo voy a leer aquí literal. Rashi nos enseña que la escritura, al mencionar el Sinaí, fuera del nombre de la porción de la palabra, tiene como intención de enseñar con respecto a cada mandato divino que le fue dicho a Moisés o a Moshe en cada caso de ellos. Sus reglas generales y detalles minuciosos se originaron en el Sinaí y que solo se volvieron a repetir en los campos de Moab. Pero acá hay otro comentario, o otros tienen otra interpretación. Otro tipo de interpretación es que todo aquel que desea recibir la bendición del Sinaí, primero debe fijar sus ojos hacia el cielo, sin importar qué tan grandes montañas o circunstancias estén alrededor tuyo. Ya que precisamente debemos ser como una zarza, ¿cierto? Que muestra la simplicidad de un árbol, aparentemente insignificante y débil, pero que a su vez denota la gran humildad que éste tiene. Y esto me llevó a un versículo, me acordé un versículo así, y está en 1 Corintios 1, verso 27. Este versículo dice, pues el Eterno ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Si nosotros miramos la pequeña montaña Sinaí,
que realmente viendo la física no es tan pequeña, pero hay otras más grandes. Vemos que el Eterno escogió ¿qué? Aparentemente lo más pequeñito. Escogió la zarza, lo más débil, se quiebra fácilmente. Pero esto lo hizo ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes. Hashem hace así a veces con nosotros. Toma lo débil, lo que a veces dicen, ay no, tú no me sirves. A mí siempre me ha gustado o siempre me he sentido bien cuando a veces hay personas que te menosprecian de una u otra forma. Dicen, ay, sí, sí, ese. Ay, sí, ese que está ahí. A mí me hace sentir muy bien, mucho más que cuando me halagan. Porque definitivamente yo sé que no va a ser en mi fuerza, va a ser el Señor. Y eso me va a guardar ¿de qué? De la arrogancia, de la altivez. Y me va a mantener como la zarza, humilde. Cuidémonos cuando a veces recibimos muchos halagos, porque a veces no sabemos si de verdad esos halagos son con corazón sincero o si definitivamente es que va detrás de esos halagos hay algo más. Entonces, que el Señor nos guarde, que no seamos nosotros, que Él sea en nosotros, que nosotros demos un paso atrás y que Él sea mostrado, ¿sí? El nombre Bear nos quiere enseñar sobre la absoluta autoanulación hacia el Eterno, llevándonos a ser una herramienta en sus manos mediante la entrega completa y absoluta, entendiendo que toda su existencia está en Él. Por eso, la Torá fue entregada en el monte junto con sus normas y decretos establecidos, con el fin de demostrar que a diferencia de las demás regiones, no hay duda de que la entrega fue dada mediante revelación divina y testificada por el pueblo, quien la aceptó y reconoció. Ninguna religión en el mundo hasta el día de hoy puede tener la cantidad de testigos que sí tiene la Torá y los caminos del pueblo de Israel. Ninguna. Porque cuando fue entregada en el monte Sinaí, fue entregada y revelada a Moshe, pero en medio de Moshe no hubo uno, ni dos, ni tres. Hubieron muchísimos testigos que afirmaron que de verdad fue entregada por mano del Señor. No hay ni una otra religión. Muchas otras religiones hablan y dicen que fue afirmada por medio de un profeta, que fue entregada por medio de un profeta, pero la Torá, ¿cierto? Como decimos en cada mañana, porque de Sión saldrá la Torá, fue entregada por quienes, por muchos. Y nosotros tenemos esa garantía, que no fueron ni uno ni dos testigos, sino fueron muchos. Cuando una persona se casa, se tienen dos testigos, pero estamos viendo que esos dos testigos ratifican en un documento, pero no quiere decir que solo fueron los dos testigos al matrimonio. Vemos que hay muchos otros que afirman que ese matrimonio fue realizado, que fue hecho. Lo mismo sucedió con la entrega de la Torá. La entrega de la Torá, que fue el contrato del matrimonio, el nupcial para el pueblo, y hubo uno que la recibió y fue entregada al pueblo y el pueblo testificó entre todos que fue así. Entonces, eso es lo maravilloso de la Torá. Pero hoy no voy a hablar de nada de esto. Esto es una pequeña introducción. Hoy quiero que hablemos en la porción de la palabra con respecto a algo que he visto aquí, ha inquietado mi corazón, y es el Mesías, el Shemitah y el jubileo o el Yobel. ¿Qué tiene que ver el Mesías, Yeshua, con el Shemitah o el jubileo, o en hebreo el Yobel? Si nosotros recordamos, hace 2 años atrás, de acuerdo al rabinato, y más adelante vamos a verlos, se celebró un Shemitah. Hace 2 años se celebró un Shemitah. Hace 2 años, el pueblo de Israel en los campos dejaron de sembrar, dejaron de hacer toda esta obra, se apartaron de todas estas cosas para darle el tiempo y el descanso a la tierra. Hace 2 años. Pero dice que después de esto, el Eterno bendecirá la tierra y dará fruto ¿por cuánto tiempo? Por 3 años. Entonces, nosotros podemos ver que hay muchas luchas económicas, circunstancias no muy fáciles y eso, y todo es a raíz de qué? De que a veces nosotros los seres humanos o los hombres no somos obedientes. Y cuando desobedecemos, como en el caso del pueblo, que lo vamos a ver, pues acarreó consecuencias. Así que, ¿qué es el Shemitah y el jubileo? Voy a explicarlo muy brevemente.
La misbá o el mandamiento del Shemitah fue dada al pueblo en el desierto para el momento en que recuperaran la tierra de Israel. Sin embargo, no pudo ponerse en práctica hasta 14 años después de que Josué o Yehoshua, cierto, hijo de Nun, hubiera entrado a la tierra prometida. Solo se cumplía cuando ellos estaban en la tierra, antes no. Pues para cumplir con este mandamiento era necesario que se dividiera la tierra entre las tribus. Desde ese momento se empezaron a contar y dividir los años en ciclos de 7. Los primeros 6 años se trabajaba la tierra, el séptimo se dejaba descansar. Cuando se cumplían 7 ciclos, o sea, 7 Shemitot en plural o Shemitah en hebreo, completos, tras el número 49, en el año 50, se festejaba el jubileo. Esto es 49 años, ¿cierto? De años, o conocidos como Yobel en hebreo, durante el cual se liberaban a las familias enteras de la esclavitud. Miren lo que hacía un Yobel, daba libertad a las familias enteras de la esclavitud. Este periodo nos debe enseñar a nosotros a tener plena confianza en el Eterno y saber que el sustento nuestro proviene solamente de Él, ya que el pueblo debía trabajar 6 años y durante estos 6 años su confianza estaba puesta solo en que el Eterno proveería sobreabundantemente el sustento para sostener el año séptimo y aún un año más mientras se devolvía a sembrar y a cosechar en los casos en que era requerido. Entonces aquí estamos viendo que el Eterno muestra su poder y su gloria y su verdad mediante ¿qué? Mediante la fe del pueblo. No hay otro Dios que pueda hablar esto. Para otros debe ser una locura decir vamos a descansar un año. No se va a trabajar la tierra. Un agricultor que no trabaje la tierra por un año es un agricultor que no va a tener garantizado ¿qué? Su sustento, su ingreso. Imagínense, por un año. Ni siquiera es una semana o un mes, es un año completo. Y dependían única y explícitamente de quién, del Eterno. Nosotros única y explícitamente de quién debemos depender, del Eterno, hermanos. Cuando nosotros no tenemos la confianza y la fe puesta en el Señor, parece que a veces nos desenfocamos de algunos tiempos. Y por eso vienen muchas cosas que a veces nosotros vemos. Los sabios indican que el año del jubileo es una elevación espiritual de Shavuot. Entonces, en este tiempo hemos estado contando 49 más 1, que se conoce como el Homer, ¿cierto? El conteo del Homer, el conteo de las medidas. Y esto nos lleva a que nosotros vamos creciendo en el espíritu hasta llegar al nivel de ¿qué? De la festividad de Shavuot. ¿Sí? Esta festividad maravillosa. Pero miren que me puse a investigar un poco más con respecto a esto y a mirar los comentarios de los sabios y a ver qué han visto ellos con respecto a Shavuot, a Yobel. Y entonces un ejemplo, está el rabino Ibn Ezra y él habla con respecto a este versículo, ¿sí? Y dice que la palabra Yobel o jubileo significa enviado. Los sabios de bendita memoria dijeron que el significado del canto es cordero o shoferot, cuerno de carnero, según Josué 6:4. Es prueba de lo último. El año es llamado con el nombre del shofar. Cuando el pueblo salía en libertad, ¿recordamos? Si no recuerdan, los invito a que miremos Levítico 25. Miremos Levítico 25, versículo 8 al 11, vamos a verlo. ¿Cuándo era que se veía esto que nos dice este rabino? Que había ¿qué? Que había un llamado, o era el año llamado con el nombre del shofar. ¿Por qué así? Bien, Levítico 25, versículo 8, dice, 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, ¿qué día es este? Muy bien, Yom Kippur, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo.
y cada año volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismos, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. ¿Por qué? Más adelante vamos a verlos por qué no se tenía que hacer eso. Pero aquí estamos viendo que el tiempo de Yom Kippur, cuando se suena la trompeta y encaja con el tiempo de Yobel o el jubileo, hay una liberación, hermanos. Y esto nos habla de algo profético que va pasando. Esto me llevó a mirar otra cosa. Ahorita lo vamos a leer. Mire otro comentario de unos textos de la Torah oral. Mei Hasiloach, el volumen 1 de Levítico de Bear 4, dice, Shemitah y Yobel corresponden al comportamiento mencionado en el Pirkei Avot. ¿Qué es esto? El tratado de los padres. ¿Cómo debe conducirse la persona en su vida? Quien dice, lo mío es tuyo, lo tuyo es tuyo. Esto se debe a que el mandamiento de Yobel requiere que todos recuperan sus posesiones y regresan con su familia. Así creó el año Yobel para que cada uno pudiera regresar a su lugar y a la porción que Dios le dio. Ojo, y a la porción que Dios le dio. Como está dicho, el año Yobel será santo para vosotros. Durante el Yobel, mire lo que sucede y lo que dicen los sabios. Durante el Yobel, la luz de la Kedushá, o en español, de la presencia divina de Dios, un día será revelada a todos por medio del sonido del shofar en Yom Kippur. ¿Qué pasa en Yom Kippur? Hay un toque que se llama el toque de Neilá y dice que es el último toque, ¿cierto? En los tiempos de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas hasta Yom Kippur. Y hemos escuchado la gran palabra y la frase que nos habla y nos dice que el Mesías Yeshua retornará ¿a qué? A sonido de shofar. En el último toque, en el gran día. ¿Cuál día? En el día de Yom Kippur. Pero en ese día de Yom Kippur, ¿qué sucedía en ese tiempo? Se daba libertad al esclavo. O sea que ese tiempo de Joel es un tiempo muy importante, muy significativo, porque va a dar libertad al esclavo. Pero no solo da libertad al esclavo, dice que el Eterno va a dar la provisión. Y eso me llevó a pensar muchas otras cosas más. ¿Cómo así que me va a dar provisión? O sea, no tenemos provisión ahorita. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué sucede con la tierra? Bien, vamos a mirarlo. Y esto me llevó a pensar en un salmo. Salmo 24. El Salmo 24 nos dice, del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. ¿De quién es la tierra? Del Eterno. Toda la plenitud, el mundo y lo que en él habitan es de quién? Del Eterno. No hay otro dueño, es de él. Eso está de él. Por eso cuando él dio la tierra al pueblo, le dijo, ninguno de ustedes la va a vender. Usted puede condonarla a otro, pero usted no la puede vender porque la tierra es mía, no es de ustedes, es mía. Usted no puede hacer negocio con algo que no es suyo, es mío. ¿Sí? Entonces las escrituras dicen que la tierra es del Eterno, pero resulta y pasa, queridos hermanos, que esta tierra está hipotecada. Algunos de ustedes de pronto conocen el concepto de que está hipotecada, ¿cierto? Cuando usted tiene un bien y usted va a un banco y le dicen, yo quiero hipotecar esto, no voy a dejar de ser yo el dueño, pero me van a prestar unos recursos y esa persona, si yo no le pago esa hipoteca, va a tomar mi casa o mi posesión como de él. Entonces yo tengo que ser muy juiciosamente, ¿cierto? Entregar los recursos para poder desliberar esa hipoteca. Y resulta y pasa, hermanos, que esta tierra está hipotecada. Cuando el Eterno creó al primer hombre, Hashem le dio el señorío de esta tierra. ¿A quién? A Adán, al primer hombre. Y quiero que vayan conmigo a Bereshit, capítulo 1, o Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, donde nos dice, creó pues Dios o el Eterno al hombre a imagen suya, a imagen
de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo el Eterno y les dijo, mire lo que les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Pero aquí está la otra parte. Y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿A quién el Eterno le dio la potestad y el dominio de ella? Adán, al hombre. O sea que Adán, el primer Adán, vino a ser representante de Dios aquí. Y a él le fue entregado la administración de esta tierra, junto con toda su creación. Le dio la potestad de que él fuera ¿qué? Autoridad completa y plena aquí en la tierra. ¿Sí o no? De una u otra forma, ¿qué hizo con Adán? Lo puso en un nivel como de mayordomo, de administrador, autónomo y propio de tomar decisiones sobre cada una de esto. ¿Saben a qué me recuerda esto en el ámbito laboral? Esto me recuerda a un gerente general. Cuando una persona crea una empresa, hay una, digamos, supongamos, ejemplo, hay una persona que tiene mucho dinero y un día se levantó y dijo, voy a crear una empresa, pero como yo tengo mucho dinero, no tengo tiempo para estar pendiente de esa empresa. Entonces yo voy a crear la empresa, yo voy a ser el dueño, pero sobre esa empresa yo voy a poner a un administrador, a un gerente general, él va a ser el representante legal y lo que él firme, él va a tener la potestad de tomar decisiones. Y por encima de él solo va a haber una junta directiva, que en caso de cualquier circunstancia o situación, decisiones muy fuertes la vamos a tomar nosotros, ¿quiénes? La junta directiva. Y el gerente va a comunicar y se va a cumplir. Resulta y pasa que cuando el Eterno creó todo, de una u otra forma fue algo parecido así. Hashem dueño de todo, lo que hay no lo que no hay. Pero cuando creó a Adán, a él le dio ¿qué? La potestad de ser administrador de la tierra. Le dio la potestad de tomar decisiones. Y lo vemos porque ¿quién le puso los nombres a los animales? Adán. Él tenía la potestad, él tenía la administración. O sea que él era el mayordomo. ¿Cierto? Pero resulta y pasa que ese señorío o ese mayordomo fue trasladado a otro. Cuando el hombre cae en pecado y desobedece, esa mayordomía fue trasladado a otro. En este caso, ¿a quién fue? A Hasatán. Cuando nosotros desobedecemos, hermanos, y tomamos decisiones no muy correctas y nos desubicamos del camino del Señor, a veces entregamos la mayordomía a otros. Y ahí es donde tenemos los peores errores en nuestra vida. Y si usted no me cree esto, qué bueno que no me crea, yo le invito a que vaya a la palabra conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Esta versión es la NTV, esto es Nueva Traducción Viviente. Estaba más acertada en esta. Y dice, Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Tenemos que tener presente que la palabra Dios no quiere decir que sea el Dios, quiere decir que él es un representante, ¿cierto? Que él tiene un qué? Un poderío, un señorío. A Moisés se le fue nombrado el cargo de qué? De Dios frente a los ojos de Faraón o de juez, ¿cierto? Frente a los ojos de Faraón. Entonces aquí estamos viendo quién Satanás, quién él es qué? Dios o juez o gobernante o legislador en donde? En este mundo, aquí, en este siglo, dicen en otras versiones. Hasatán no es el dueño de la tierra, porque hay que tener presente esto, no es el dueño de la tierra, pero astutamente hizo que el hombre cayera en deuda con el Eterno, provocando que el dominio recibido de parte de él fuera traspasado por desobediencia a Hasatán. Cuando nosotros desobedecemos, traspasamos cosas al que no debemos traspasar. Y él sí toma control de nuestra vida y nos hace caer en muchas malas decisiones y muchas malas acciones. Hermano, cuando usted vaya a tomar una decisión en su vida, sea lo que sea, mire si esa decisión de su vida
está correctamente alineada con el Señor, porque si el Señor es el Señor de su vida, usted tiene que caminar conforme a la dirección de ese Señor. Pero si no es Él el Señor de su vida, usted puede caminar por donde desee. ¿Saben quién dijo eso? Josué. Josué habló, mi casa y yo serviremos al Señor, pero si ustedes no quieren servir al Señor, por lo menos la mía sí. La mía sí va a servir al Señor. Bien, y aquí creo que voy a introducirme en otro tema. Esta parasha tiene muchas cosas. Me puso a mirar y a pensar y a meditar muchísimas cosas. Entonces el hombre cayó en deuda con el Eterno y eso provocó que el dominio se traspasara o fuera traspasado a Satán. Y más adelante vamos a ver otros pasajes con respecto a esto. Pero miren, hermanos, que cuando nosotros miramos el libro de las Revelaciones o el libro de Apocalipsis, miren que este nos habla de los 7 sellos y nos muestra un documento un documento legal, perdón, el cual según el texto nos dice que Juan lloraba amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo, ¿cierto? Es decir, tenía una fianza, la cual no hallaban quién podía pagarla. No había quien podía pagarla. La Haftará o la porción de los profetas de hoy nos habla de Jeremías y nos habla de un primo, ¿cierto? El primo se llama Anamel. Ese nombre Anamel dice o habla o la traducción es la gracia que viene del regalo del Eterno. Y nos habla que Jeremías se le presenta a su primo, le dice quién era la generación y su primo le dice, redímela por favor la tierra tú que eres pariente mío. Redime la tierra que tú eres pariente mío. No hay nadie más que la pueda redimir. Y si nosotros miramos el libro de Jeremías, estamos viendo que Jeremías no estaba muy bien. Estaba en la cárcel. Y fuera de eso, analicen, redime la tierra. Y eso estaba en un pleito de guerra tremendo. ¿Iba a pasar a quién? ¿A manos de quién la tierra? Nabucodonosor. De los eteos, Nabucodonosor iba a entrar a conquistar. Imagínate a ti que te digan un negocio, ve y compra una tierra. Y tú sabes que esa tierra va a ser conquistada por otro rey y te la pueden expropiar. ¿Tú la comprarías? No. O sea, dicen, no, pero voy a perder mi plata. No voy a hacer es nada. Pero resulta y pasa que Hashem le dice a Jeremías o le muestra que definitivamente sí era él el que estaba en el asunto. Y esto nos habla y nos enseña algo muy lindo y especial. Y es que el Eterno permite que Jeremías compre la tierra para que el pueblo nunca pierda la esperanza de que va a volver. Que aunque va a salir en el exilio porque desobedecieron de guardar el Shemitah y el Yobel, Hashem aún en su inmensa misericordia va a permitir que ellos vuelvan. Maravilloso nuestro Padre. En medio de un negocio supremamente extraño, que uno dice, ni loco haría eso. Bueno, el Señor sí sabe cómo lo hace. Qué lindo es Él. Entonces, nadie sabía o Juan lloraba porque no había quien encontrara o quien abriera el libro, ¿cierto? Pero resulta y pasa que el Eterno nos quiere mostrar, y lo hemos visto en la palabra que dice, que si por el primer Adán entró el pecado, por el postrer Adán va a ser ¿qué? Libertad de él. Va a haber libertad. Miremos, por favor, Apocalipsis 5, versículo 5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, ¿a quién le dijo? A Juan. Deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes. Y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos o los 7 espíritus del Eterno, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué nos habla de la mano derecha? ¿Qué nos dice que es la mano derecha? Gesed, misericordia, ¿cierto?
Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con la siguiente palabra: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues fuisteis sacrificado y tu sangre pagó ¿qué? El rescate. Para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado de un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarás sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el cordero que fue sacrificado de recibir ¿qué? El poder. ¿Qué perdió el hombre? El primer Adán. El poder. Y las riquezas, ¿qué perdió el primer hombre? Las riquezas. Y la sabiduría, ¿qué perdió el primer hombre? La sabiduría. Y la fuerza, ¿qué perdió el primer hombre? La fuerza. Y el honor, ¿perdió el hombre, el primer hombre el honor? Perdió el honor. Y la gloria, ¿perdió el hombre la gloria? Sí. Y la tierra, perdón, y la bendición, ¿perdió el hombre la bendición? Sí. Y entonces oía a toda la criatura en el cielo, a todas las criaturas en el cielo, en la tierra, miren, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y el Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron ¿a quién? Al Cordero. Resulta y pasa que cuando Yeshua descendió y él realizó el primer pago de dicha deuda, hermanos. Él vino y realizó el primer pago de esa deuda, de esa condonación que le fue traspasada a Satán. Pero aparte de esto, él debe esperar que se cumpla el tiempo de la remisión. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar para que se cumpliese el tiempo de la remisión? El Yobel, 49 años. Cuando se cumplían los 49 años, si alguien había dado en posesión su tierra o su heredad, esta iba a ser de nuevo devuelta. El mundo hoy en día está esperando esa remisión. Tú y yo estamos esperando esa remisión. Recordemos que según el libro de Apocalipsis o Revelaciones, este libro nos habla de 7 sellos. Y si miramos en el tiempo del Eterno, podemos ver que 7 nos habla de qué? De Shemitah. ¿Y cuándo va a ser? Cuando se cumplan los 7 siglos. Pero vamos a ver acá, porque el libro de las Revelaciones nos habla o está estructurado en 7. Y el 7 tiene una connotación importante en toda la palabra. Pero vamos a ver aquí solo en este pasaje 7, para no irnos más allá, porque si no el tiempo no nos da. Entonces, el libro de las Revelaciones está estructurado en 7. Nos habla de las 7 cartas a las congregaciones. Nos habla de 7 sellos. Nos habla de las 7 trompetas. Nos habla de las 7 perspectivas de cómo la mujer combate contra el dragón o la serpiente antigua. Nos habla también de las 7 copas de la ira del Eterno. Nos habla también de 7 pasajes o versículos sobre la caída de Babilonia y finaliza hablándonos con las 7 visiones o días de Hashem. Cada uno de estos 7 puntos, si nosotros los multiplicamos 7 por 7, ¿nos da cuánto? 49, que es un jubileo o un Yobel, o una redención o una liberación. ¿Liberación de qué? De las familias, de la esclavitud a la libertad. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías Yeshua. Ya que el libro de las Revelaciones concluye ¿con quién? Con el Mesías reinante. ¿A quién le pasa el reinado? Al Mesías. Y todos sabemos que cuando el Mesías vuelva, va a volver ¿a qué? A reinar. ¿Sí o no? A reinar. Eso lo proclamamos, él va a venir a reinar. ¿Qué va a reinar él? Pues algo que está condonado y que se le va a devolver a él.
Por eso dice que por el pecado de por un hombre entró el pecado y por un hombre va a salir ¿qué? El pecado. Va a haber la libertad. Según el libro de Apocalipsis o Revelaciones, el primer sello se abrió, lo abrió el Cordero inmolado, cuando representó la aparición de un jinete montado en un caballo blanco. Este jinete simboliza la conquista y la victoria, pero solo eso se ha empezado a ver ¿en dónde? En el ámbito celestial. Por eso nosotros tenemos la potestad de poder obrar libertad en esos que están presos en el espíritu, hermanos. Porque primero hay que desatar y romper todo en las huestes celestiales. Y la palabra nos habla, porque esta guerra no es contra qué, contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Sí saben ustedes por qué entonces ahora sí hay victoria en esa área? Es por esto, hermanos. Cuando todos los sellos sean desatados, esta tierra retornará por completo al dueño legítimo y la redención final se verá, donde se pasará de esclavitud a libertad total por medio del Mesías Yeshua. Este último y gran jubileo de esta tierra pasará de manos de Hasatán a manos del Mashiach. ¿En dónde dice eso? Miremoslo. ¿Por qué decimos eso? Mateo 4, verso 8. Vamos a ver Mateo 4, versículo 8. De nuevo, Hasatán lo llevó a una montaña. ¿A quién? Al Mesías Yeshua. Fue al desierto a orar y ayunar por 40 días. Y en ese momento se le presenta a Hasatán, ¿cierto? Y entonces aquí viene. Hasatán está acá y entra en la cena. ¡Ra! Y dice, de nuevo Hasatán lo llevó a una montaña. Ya le había dicho un par de cositas. Muy alta, una montaña muy alta. ¿En dónde fue entregada la Torá? En el monte Sinaí, que es ¿qué? Bajo, ¿cierto? Pero él no, mire, lo llevó a una montaña muy alta. Cuidado, hermanos, con el ego. Mucho cuidado, hermanos, con el ego. Cuando usted se para aquí al frente a enseñar, cuando usted tenga la oportunidad y la bendición de dirigir, de liderar, de hacer algo para el Señor y hacerlo aún en la empresa donde usted está, en el negocio que el Señor ha puesto en su mano, en lo que usted tenga para liderar. Si usted es esposo, cuidado como usted dirige su casa. Cuidado con el ego, con la altivez, con la arrogancia. De nuevo, Hasatán lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. ¿Qué reinos? Los de este mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Le dijo Hasatán a Yeshua. Vete, Satanás, le dijo Yeshua, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces Hasatán lo dejó y ángeles acudieron a servirle. ¿Por qué se le atribuye la posesión de los reinos de este mundo a Hasatán? Porque él sabía que su sacrificio vendría a pagar o a saldar la deuda que tenía el primer Adán. Por eso le dijo, adórame, le dijo a Yeshua. Y entonces aquí debemos recordar una palabra, ishtahabá. Esta la hemos escuchado muchas veces en hebreo. Ishtahabá, que significa inclinarse, posternarse, postrarse, rendir homenaje, arrodillarse o doblarse. Usted tiene que saber a qué señor sigue y a qué señor usted se somete. Por eso es importante que usted sepa en dónde tiene puesto su corazón. Porque entonces usted puede estarse arrodillando, postrando a muchos señores. Y aquí me recordó otro pasaje que nos habla y nos dice que hay muchos siervos, ¿cierto? Y estamos en estos tiempos mileniales y le dicen, Señor, Señor, a Yeshua. Señor, Señor, en tu nombre hemos liberado a endemoniados, hemos sanado a enfermos, hemos hecho de todo. Así parafraseando. ¿Y qué le contesta el Mesías Yeshua? Yo no los conozco. Apartaos de mí.
hacedores de maldad. ¿Por qué? Si obró sanidades, liberaciones, restauraciones. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Hasatán también libera, también sana y también hace estas obras aparentemente, solo que después cobra su tajada, porque él no se queda con nada gratis. Por eso tenemos que tener claro a quién nosotros hacemos ishtahabá, a quién nosotros nos postramos, a quién nosotros reverenciamos, a quién nosotros nos doblegamos. Es por tu auto. Entonces tengamos mucho cuidado a quién nosotros adoramos. Es tan así que el Mesías Yeshua habla y lo miran los pasajes, los salmos y el libro de las revelaciones. Nosotros tenemos derecho solo de adorar a quién, al Padre. Y tenemos que cuidarnos de eso. Por eso Hasatán fue muy pilo y sabía que si Yeshua se postraba y le adoraba, él iba a tener el control de absolutamente todo. La hipoteca iba a ser cerrada y no iba después como a haber redención. ¿Cuándo se abrirán los sellos? Bueno, la verdad esa parte yo no la sé. Así lo escribí acá. Yo no podría afirmarla. Pero si vemos a través del tiempo que la redención o el pago total sí se va a realizar. ¿Cuándo se van a abrir los sellos? No lo sé. Algunos, y yo no me atrevo a afirmar nada, algunos dicen que ya hay cosas que se están empezando a cumplir. El doctor dijo algo muy particular, especial, que me puso a pensar mucho, y él dijo, he mirado los libros de los profetas, y cuando se cumplen esas condiciones es porque algo más grande y poderoso va a pasar. En todos los libros de los profetas siempre hay un orden grande, y el orden es, primero, pestes, pestilencia, enfermedades. Segundo, guerras. ¿Hemos pasado por pestes y pestilencias, enfermedades? Sí. Segundo, ¿estamos pasando por guerras y eso? Sí. Esta semana acabamos de escuchar otra. China y Taiwán están a esto de empezar una guerra o un conflicto interno, porque China dice que Taiwán hace parte de la Gran China y Taiwán dice, nosotros no pertenecemos a China, nosotros somos independientes y eso está a esto. Tan así que China o un gran general de China salió y dijo, ustedes son o hacen parte de nosotros, la Gran China, quieran o no quieran. Entonces estamos viendo Israel, cómo las naciones se están levantando. 143 de 193 naciones han apoyado a quién, a la creación de un Estado palestino. 50 naciones han dicho no, ¿cierto? Y seguimos. Pero después decía el doctor que hay otra cosa que también vemos allí. Y la tercera es que hambruna. Hambruna. Así que cuando empieza a haber carencia de agua, que muchas cosas que empiezan a secarse, los cultivos casi no se dan, ¿cierto? No salen o no surgen como antes. Hermanos, eso no es coincidencia. Déjenme decirle, hermanos, que el tiempo está muy cerca. Y yo les doy un gran consejo. Ustedes tienen el hoy y el ahora. No lo pierdan. No esperen para mañana porque ustedes no saben si van a despertar. Y si se quedaron esperando en el ayer, se van a quedar en el ayer. Pero ustedes definitivamente solo tienen el hoy, no tienen más, hermano. Ustedes y yo solo tenemos el hoy. Hoy, el ahora es lo que sabemos que es lo que tenemos. Mañana no sabemos qué va a pasar. No planifiques en 10, 20, 30 años. Tú no sabes. No tienes control. Si tan siquiera si vas a despertar al otro día y ya estás pensando en qué carrera le voy a dar a mis hijos, qué voy a hacer con las deudas que tengo, qué va a ser de mis hijos en 15 años, qué universidad les voy a pagar. No, hermanos, ustedes tienen el ahorita, el hoy, el ahora. Si ustedes no trabajan en el ahorita, el ahora, en el ya, no están haciendo nada. Por eso, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha entregado alguna área de su vida al Señor, lo invito, hermano, a que lo haga ahora, allá en la intimidad suya con el Señor, porque eso es lo único que tiene usted, el ahora, el ya. Miremos Bereshit 6, versículo 3. Génesis 6, verso 3.
Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con él. Perdón, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Será pues sus días 120 años. Eso también tiene una gran interpretación. Algunos interpretan que este tiempo, de acuerdo a este texto, estaba hablando para los tiempos de Noah, en donde dicen que cuando cayó el gran diluvio fue porque la generación estaba llegando a los 120 años y en los 120 años había tanta maldad que el Señor se los llevó, ¿cierto? Otros dicen que Noah predicó 120 años para que se arrepintieran y no se arrepintió casi nadie. De eso hay muchas interpretaciones. Pero si nosotros vamos a mirar esta interpretación en el sentido remés, ¿cierto? Esto es el conjunto de pistas y alusiones contenidas en la palabra para poderla interpretar, nos lleva al principio de los 120 jubileos que el hombre tendrá en esta tierra y que el hombre la trabajará. Pero cuando llegue al jubileo 120, ¿cierto? Pasará algo. Si nosotros miramos 120 por 50, ¿qué es 50? 50 nos habla de los Shabbats semanales que se elevan hacia los años de Shemitah y en los años de jubileo Yobel. Vamos a llegar a ¿qué? Al año 6000. Año 6000, número del hombre. Y para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. De acuerdo al calendario hebreo, ¿en qué año estamos? 5784. Otros dicen que estamos ya más cerquita al 6000 por un periodo de tiempo que cuentan y otros no cuentan. Entonces, por lo tanto, 6000 años para esta tierra es para el hombre, porque el hombre tiene que trabajarla. El Eterno le dijo en Bereshit, por causa de todo esto, tu mujer tendrá dolores, pero tú tendrás que ganarte el pan con el sudor de la frente. Esto no va a ser gratis. ¿Por qué el Señor dijo eso? ¿Por qué con el sudor de la frente? Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, por lo tanto, 6000 años para esta tierra es para el hombre y el milenio séptimo es para el Eterno que viene a establecer la redención. Es decir, se reclamará lo que le pertenece al Eterno. Y en ese jubileo vamos a estar con él y Yeshua en el Shabbat milenial. Cuando uno está haciendo el rezo Shaharí en la mañana, los hermanos que se han conectado y las hermanas que se conectan allí, vemos que en uno de los textos decimos, Señor, que tú nos des un tiempo, un año, ¿solo de qué? De Shabbat, de descanso en ti. Pero el tiempo del año del Shabbat de descanso no es para hacer pereza viendo la televisión, acostarnos relajados mirando fútbol. No, no es para eso. Cuando el pueblo tiene esos tiempos de descanso en este, es para tener un tiempo de acercamiento con el Señor. Quiero leerles acá algo muy maravilloso y particular que encontré en Mishneh Torah. Maimónides habla con respecto a los años de remisión del año sabático y el jubileo. Y esto me puso a pensar mucho, más de lo que he venido pensando en esta porción, porque él habla una cosa particular y especial y pareciese que Maimónides hubiese leído los libros de los apóstoles en cuanto a que dice una gran realidad aquí. Y la realidad que dice es la siguiente. En el capítulo 13, si usted quiere buscar el libro de Maimónides, ¿cierto? Mishneh Torah, en el capítulo 13, que hace alusión a los años de remisión del tiempo sabático o de los tiempos del jubileo y del Yobel, dice, no solo la tribu de Leví, sino todo hombre cuyo espíritu le dio voluntad y su entendimiento lo guió para separarse y ponerse ante el Eterno a fin de servirlo y conocerlo, y que marcha rectamente conforme lo hizo Dios, tras romper el yugo de los muchos cálculos que los seres humanos pretenden. Todo hombre
Así está santificado y el Eterno será su parte y su heredad por toda la eternidad. Él le concederá en este mundo bastante para sus necesidades, como lo concedió a los sacerdotes y a los levitas. David, que en paz descanse, dice, el Eterno es mi porción destinada y mi copa. Tú sustentas mi destino. Miren que esto no es solo, o esto no está solo parametrizado para los levitas y los sacerdotes. Un hombre que ha estudiado y ha conocido mucho la Torá y ha mirado y tiene grandes comentarios con respecto a los sabios y todo, también lo afirma. Todo aquel que esté en los caminos y en los propósitos del Señor también tendrá que redención, tendrá su porción, tendrá su parte. Salmo 67 nos habla de algo maravilloso. El Eterno tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Este salmo es muy mesiánico. Este salmo es mesiánico. Esto no es para ahorita, esto es para allá. Y miren lo que dice. El Eterno tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Eso está también tomado del libro de Números de la bendición sacerdotal, ¿cierto? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación o tu redención o tu libertad. Acá nos está hablando de un Yobel, de un jubileo. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. ¿Quién va a dar el fruto? La tierra. El hombre ya no va a intervenir más. El hombre no va a volver a meter su mano. Cuando Hashem reclame las escrituras por medio del Mesías, las escrituras de la tierra ya no va a necesitar de nuestra intervención. La tierra dará su fruto. ¿Ustedes recuerdan esto a qué se parece? Cuando Hashem puso al primer hombre en el huerto del Edén, la tierra daba su fruto, el hombre no tenía que trabajar. El Señor solo le dijo, vaya y toma y come de todos. De este no vaya a coger, pero de todos los otros coja lo que quiera. ¿Cierto? Entonces la tierra va a volver a dar su fruto. El hombre no va a tener intervención. Vamos a tener un tiempo solo de Shabbat. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá el eterno nuestro Dios. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque de nuevo va a tener el soporte de que Él va a ser el único que va a tener control de toda la tierra. Lo que tiene a Satán va a ser quitado. Por eso, hermanos, en estos tiempos hay muchas luchas. Si usted tiene muchas luchas en su vida, hermanos, créanme, el tiempo está cerca. Yo no voy a decir en qué año, pero sí está muy cerca el tiempo. Y toda la naturaleza, la tierra misma, habla de la obra poderosa del Señor. Por eso entonces, recordemos Salmo 67, verso 6, la tierra hará su fruto. Levítico 25, 19, verso 19. Esto está muy ligado a este capítulo, a este texto. La tierra dará su fruto y comeréis hasta la saciedad y habitaréis en ella ¿con qué? Con seguridad. Hasta hoy en día no habitamos con seguridad. Pero quieren que les diga, cuando llegue la redención de la tierra, en un llover milenial, la tierra va a habitar ¿en dónde? En seguridad. Es decir, que toda la tierra va a reverdecer de nuevo por sí misma y se habitará en ella con seguridad. Pues ya habrá una redención o una libertad completa, sin trabajar ni labrarla, pues seremos bendecidos por el Eterno como al principio de todo. Tú y yo tenemos en este momento la obligación de trabajar para el reino de los cielos y poder mostrar los frutos, porque después no vamos a poder hacerlo, pero después vamos a recibir la paga de ese trabajo y trabajaremos con el Mesías conforme a, a lo que ya estemos haciendo aquí. Y eso me trajo otro pasaje. Isaías 61 y Lucas 4:18. Y voy a leer Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es Yeshua hablando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Esto qué es? El año del Shabbat, del Yobel, del descanso de la tierra, del Shemitah. Y él enrolló ¿qué? El libro y lo dio, ¿cierto? Pero hay una parte con respecto al libro de Isaías 61 que él no leyó. Hay una parte que falta. Acá hay un punto aparte. Vamos a mirar Isaías 61:1 y vamos a ver qué parte está diferente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, ¿cierto? Él vino a pagar la deuda, es decir, la primera parte del pago, pero luego continuará su labor. Y acá dice, este es el punto que no leyó, sino que entregó el rollo. Después dice, y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Cuándo es el día de venganza? Está muy cerca. Porque Él va a venir a vengar todo eso que está pasando. Él va a venir a vengar esto. Para consolar a todos los que lloran, recordamos a Juan, para conceder a los que lloran en Sión, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé la diadema en vez de ceniza. Hoy en día hay muchos están en luto. Aceite de alegría en vez de ¿qué? De luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Cuándo se glorifica el Señor? En un Yobel, cuando hay libertad, todo el mundo glorifica al Eterno. Entonces, reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los lugares devastados de antaño y restaurarás las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Él viene a levantar muchas generaciones que han sido devastadas por la obra de Hasatán. Se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Miren lo que dice. Ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de ¿qué? De las naciones, y en su gloria os jactaréis en vez de vuestra vergüenza. Tendréis doble porción. ¿A quién se le da doble porción? Al primogénito. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo. ¿Por qué? Por su heredad. Te retornará la heredad del Señor. Por tanto, poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría, ¿qué? Eterna. Esa es la gran labor que el Eterno ha dado. Que Hashem nos ayude, porque aunque hasta el día de hoy no se tenga una cuenta exacta de cuándo va a ser el jubileo o el Yobel, porque esto se perdió a raíz del segundo templo cuando cayó, que el Eterno nos ayude. Hoy en día se está cumpliendo esto a raíz de ¿qué? A raíz del rabinato, para poder guardar la tierra y que no caiga sobre ella juicio, pero no sabemos exactamente en qué año estamos. Por eso en el 2022 o 5782 hubo un Shemitah, pero no quiere decir que exactamente sea en la fecha correcta en cómo debe ser. Y los sabios dicen, y con esto cierro, los sabios dicen que se deben cumplir 2 o 3 cosas para que se pueda de nuevo levantar el Yobel o el jubileo. Una de ellas es que el pueblo tiene que tener posesión de la tierra. ¿Hoy en día la tiene? Sí y no, porque tiene una pequeña parte, pero no es todo. Número 2, dicen que las 10 tribus perdidas, junto con las que están, tienen que estar en la tierra. ¿Hoy en día están en la tierra? No, no se saben quiénes son los otros que hacen parte de las 10 tribus. Y número 3, tiene que haber un templo para que se pueda tocar el shofar y llamar el año bueno, agradable del Eterno. Entonces, que el Señor nos ayude, porque nosotros sabemos que cuando se levante el tercer templo, está muchísimo más cerca la venida del Mesías Yeshua, y aunque no conocemos los tiempos, no sabemos si ya estamos entrando en el último jubileo para que el Mesías Yeshua retorne.